En las noches más oscuras de la ciudad, cuando todos duermen, hay quienes luchan en silencio. Eran las 11:40 de la noche cuando el sonido de un motor de lujo rompió el silencio del barrio industrial. Mateo levantó la cabeza desde debajo de un viejo Chevrolet, el aceite corriéndole por el brazo, y vio las luces halógenas de un Mercedes-Benz blanco detenerse frente a su taller con un chirrido de frenos que indicaba problemas. No esperaba clientes a esa hora. De hecho, no esperaba a nadie. Llevaba 19 horas trabajando sin parar, y su cuerpo ya no sabía si tenía hambre, sueño o simplemente ganas de desaparecer. Pero cuando la puerta del conductor se abrió y una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje sastre color crema y zapatos que probablemente costaban más que todo su inventario de herramientas, salió mirando su taller como si hubiera llegado a otro planeta. Mateo supo que esa noche iba a ser diferente. La mujer caminó hacia él con pasos rápidos, evitando los charcos de aceite en el suelo de concreto agrietado. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto, y su perfume, algo floral y caro, chocaba con el olor a gasolina y metal oxidado que saturaba el aire del taller. Mateo se limpió las manos en un trapo que ya estaba más sucio que sus propias manos, y esperó. Ella lo miró de arriba abajo con una mezcla de urgencia e incomodidad, como si no estuviera acostumbrada a estar en lugares así. «Tengo un problema con el auto», dijo sin saludarlo, «y necesito que lo resuelvas ahora». Mateo asintió en silencio, demasiado cansado para discutir o preguntar por qué alguien con un auto como ese no llamaba a una grúa de lujo. Simplemente caminó hacia el Mercedes, abrió el capó y comenzó a revisar. Mientras trabajaba, la mujer caminaba de un lado a otro del taller, hablando por teléfono en voz baja pero firme. Canceló una cena, reprogramó una reunión y le dijo a alguien llamado Patricio que llegaría tarde pero que no empezaran sin ella. Mateo la escuchaba sin mirarla realmente, enfocado en el sistema de frenos que claramente había sido ignorado durante meses. No era solo un problema menor, era peligroso. Esta señora había estado conduciendo una bomba de tiempo. Él trabajaba rápido, con movimientos precisos y automáticos que solo vienen después de años de hacer lo mismo una y otra vez. Pero había algo en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, en cómo cada tanto cerraba los ojos un segundo más de lo necesario, que delataba algo más profundo que el simple cansancio. La mujer colgó el teléfono y se acercó a él. «¿Cuánto tiempo vas a tardar?», preguntó, y esta vez había menos impaciencia en su voz y más curiosidad genuina. Mateo no levantó la vista. «1 hora, tal vez 1 hora y media», respondió con voz ronca. Ella suspiró, miró alrededor buscando un lugar donde sentarse, y finalmente se resignó a quedarse de pie, apoyada contra una mesa de trabajo llena de llaves inglesas y desarmadores. «¿Trabajas solo?», preguntó. Mateo asintió. «Siempre», dijo. Ella lo observó en silencio durante unos minutos, y fue entonces cuando notó algo que la hizo fruncir el ceño. En la pared del fondo, junto a un calendario desactualizado de 3 años atrás, había una pequeña repisa de madera con una fotografía enmarcada. No era algo inusual, pero lo que llamó su atención fue que alrededor de la foto había notas adhesivas de colores, fechas escritas a mano, y lo que parecía ser un horario detallado con números y cifras. No pudo evitarlo. Se acercó. La fotografía mostraba a un hombre mayor, tal vez de 70 años, con una sonrisa enorme y arrugas profundas alrededor de los ojos. Llevaba una gorra de béisbol y sostenía una caña de pescar. Al lado de él,
mucho más joven, pero inconfundiblemente la misma persona que ahora estaba bajo el auto. Estaba Mateo, riendo con los brazos alrededor de los hombros del hombre. La imagen irradiaba felicidad pura, pero lo que rodeaba esa fotografía era otra historia. Las notas adhesivas decían cosas como segunda quimio este mes, turno extra jueves, pago parcial hospital, faltan 800. La mujer sintió algo apretarse en su pecho. Se giró hacia Mateo, que seguía trabajando sin notar que ella había invadido ese pequeño rincón personal de su mundo. ¿Es tu padre?, preguntó con voz más suave. Mateo se detuvo. Por primera vez desde que ella había llegado, levantó la vista completamente y la miró a los ojos. Había algo en su expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. No era vergüenza ni molestia, era algo más parecido a la rendición. Sí, dijo simplemente, y volvió al trabajo. Ella esperó, pero él no agregó nada más. Está enfermo, insistió ella, sorprendida por su propia audacia al preguntar algo tan personal a un extraño. Mateo dejó escapar un suspiro largo, dejó la llave inglesa sobre el suelo de concreto con un ruido metálico, y finalmente se sentó sobre sus talones, mirándola con esos ojos cansados que parecían mucho más viejos que el resto de él. Cáncer, dijo, etapa avanzada. Los tratamientos son caros. Muy caros. Por eso trabajo aquí de noche después de mis otros 2 trabajos. No hay de otra. La forma en que lo dijo, sin dramatismo, sin buscar lástima, como quien describe el clima, impactó a la mujer más de lo que esperaba. Ella había conocido a muchas personas en su vida. Había construido un imperio empresarial desde cero. Había donado millones a causas benéficas. Había dado discursos sobre responsabilidad social y empatía. Pero hacía mucho tiempo que no estaba frente a alguien que simplemente viviera esos valores sin decirlo, sin pedirlo, sin necesidad de reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. Mateo se encogió de hombros. 8 meses, tal vez 9, ya perdí la cuenta. Lo importante es que el tratamiento está funcionando. Los doctores dicen que hay esperanza, así que no importa cuántas horas trabaje, vale la pena. La mujer se quedó callada. Había algo en la atmósfera del taller que había cambiado. Ya no era solo un lugar sucio y ruidoso donde arreglar un auto. Era el escenario silencioso de un acto de amor tan grande que dolía solo presenciarlo. Ella sacó su teléfono, no para hacer una llamada, sino para revisar algo. Buscó en su agenda, en sus contactos, en sus notas. Había una razón por la que había terminado en ese taller específico esa noche. Su chofer habitual estaba enfermo. Había tomado una ruta equivocada tratando de evitar el tráfico, y cuando el auto comenzó a fallar, el guía se la había guiado al taller más cercano que todavía estuviera abierto. Pero ahora, mirando a Mateo trabajar bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante, comenzó a preguntarse si realmente había sido casualidad. Mateo volvió al trabajo, y durante los siguientes 40 minutos, el único sonido fue el de las herramientas contra el metal y el ocasional paso de un auto en la calle. La mujer no volvió a hablar, pero tampoco dejó de observar. Notó cómo Mateo se mordía el labio inferior cuando algo no encajaba, cómo sus manos, a pesar de estar temblorosas por el agotamiento, nunca cometían un error. Notó la botella de agua a medio terminar en la mesa, las envolturas de barras de granola baratas apiladas en una esquina y un suéter deshilachado colgado en un gancho oxidado. Todo en ese lugar contaba la historia de alguien que había reducido su vida al mínimo esencial para poder darle todo a alguien más. Cuando finalmente Mateo cerró el capó del Mercedes y se limpió las manos, ya era pasada la 1 de la mañana. Listo, dijo. Los frenos estaban casi muertos. Tuviste suerte de que no pasara algo peor. Deberías llevar el auto a revisión cada 6 meses como mínimo. La mujer asintió, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Cuánto te debo?, preguntó sacando su cartera de cuero italiano. Mateo nombró una cantidad que era ridículamente baja para el trabajo que había hecho. Ella sacó varios billetes, el doble de lo que él había pedido, y se los extendió. Quédate con el cambio, dijo. Mateo la miró con algo parecido a la confusión. Luego negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. Cobro lo justo, nada más. Pero ella no retiró la mano. Por favor, insistió. Considéralo un agradecimiento por salvarme de un accidente. Mateo dudó, y por un momento pareció que iba a aceptar, pero luego simplemente tomó la cantidad exacta que había pedido y le devolvió el resto. Aprecio el gesto, dijo con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos, pero no necesito caridad.
Solo necesito trabajar. Ella guardó el dinero lentamente, sintiendo una mezcla de respeto y frustración. No conocía a muchas personas que rechazaran dinero, especialmente personas que claramente lo necesitaban desesperadamente. Subió a su auto, encendió el motor que ahora sonaba suave y confiable, y bajó la ventana antes de irse. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó. Mateo, que ya estaba caminando de regreso al Chevrolet que había dejado a medias, se detuvo y se giró. «Roberto», respondió. «¿Por qué?». Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó un momento más, memorizando su rostro, la forma en que sostenía los hombros a pesar del cansancio, la dignidad que irradiaba incluso cubierto de grasa. «Solo curiosidad», dijo finalmente. «Cuídate, Mateo». Y con eso se fue, las luces traseras del Mercedes desapareciendo en la oscuridad de la calle vacía. Mateo no pensó mucho en ella después de esa noche. Tuvo otros clientes, otros turnos, otras noches interminables. Pero 3 días después, algo extraordinario sucedió. Estaba en su segundo trabajo, un lavado de autos al otro lado de la ciudad, cuando recibió una llamada del hospital donde su padre recibía tratamiento. Era la doctora Hernández, la oncóloga que llevaba el caso. «Mateo, necesito que vengas al hospital», dijo, y había algo en su voz que hizo que el estómago de Mateo se retorciera. «¿Pasó algo?», preguntó sintiendo que las piernas se le debilitaban. «Está bien, mi papá». La doctora se apresuró a calmarlo. «Tu padre está bien, está estable. Pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Ven cuando puedas». Mateo dejó todo y corrió. Tomó 2 autobuses y llegó al hospital con el corazón golpeándole el pecho. Encontró a la doctora Hernández en su oficina y con ella había otra persona, una mujer de traje elegante. La misma mujer del Mercedes. Mateo se detuvo en seco en la puerta. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando entre ambas. La doctora le indicó que se sentara. «Mateo, esta es la señora Valeria Cortés. Vino a verme hace 2 días con una propuesta muy inusual». Mateo no se sentó. Solo miró a Valeria con una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. «¿Qué propuesta?», preguntó con voz tensa. Valeria se puso de pie y caminó hacia él, de cerca. Mateo pudo ver que sus ojos estaban un poco rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. «Después de conocerte esa noche», dijo con voz suave pero firme, «no pude dejar de pensar en ti y en tu padre». Investigué un poco. Sé que eso puede sonar invasivo, pero necesitaba entender. Y descubrí algo que me hizo darme cuenta de que nuestro encuentro no fue casualidad. Mateo sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?», preguntó. Valeria sacó un papel doblado de su bolso. «Es una copia de un artículo de periódico de hace 32 años. Se lo entregó. Mateo lo desdobló con manos temblorosas. Era un artículo amarillento sobre un incendio en un edificio de departamentos. En la foto, un hombre joven en uniforme de bombero cargaba a una niña pequeña envuelta en una manta. El titular decía: «Bombero héroe salva a niña de 5 años en incendio mortal». Mateo leyó el nombre del bombero. Roberto Jiménez, su padre. Miró a Valeria, que ahora tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Esa niña era yo», dijo. «Tu padre entró a un edificio en llamas cuando todos los demás decían que era imposible. Me sacó de ahí. Mis padres habían muerto en el incendio, pero él me salvó. Pasé el resto de mi infancia en casas de acogida, pero siempre supe el nombre del hombre que me dio una segunda oportunidad de vivir. Roberto Jiménez». El silencio en esa oficina era tan denso que Mateo podía escuchar su propia respiración. «Durante años intenté encontrarlo», continuó Valeria. «Quería agradecerle, pero perdí el rastro. Cambió de ciudad, se retiró del cuerpo de bomberos y simplemente desapareció de los registros públicos, hasta que esa noche, por pura coincidencia, o tal vez por destino, terminé en tu taller. Y cuando vi esa foto en la pared y leí su nombre en una de tus notas, supe que lo había encontrado, o más bien, que su hijo me había encontrado». Mateo no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Toda su vida había escuchado historias de su padre como bombero, de las vidas que salvó, de la valentía que tuvo. Pero nunca imaginó que una de esas vidas estaría frente a él ahora, en este momento, ofreciéndole algo que no podía comprender todavía. La doctora Hernández tomó la palabra. «La señora Cortés ha ofrecido cubrir todos los costos del tratamiento de tu padre», dijo. «Todo.
Las quimioterapias, los medicamentos, las consultas, todo. Y además ha establecido un fondo para asegurar que cualquier tratamiento futuro que necesite también esté cubierto. Mateo sintió que sus piernas finalmente cedían y tuvo que sentarse. No pueden hacer esto, murmuró. Es demasiado, no puedo aceptarlo. Valeria se arrodilló frente a él, tomando sus manos sucias de grasa entre las suyas perfectamente cuidadas. Mateo, mírame, dijo. Él levantó la vista. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, cada respiro que he tomado desde que tenía 5 años, se lo debo a tu padre. Construí una empresa de tecnología desde cero. Me convertí en millonaria. Ayudé a miles de personas, pero nunca pude ayudar a la única persona que realmente lo merecía porque no sabía dónde estaba. Ahora sí, y no voy a desperdiciar esta oportunidad. No es caridad, Mateo, es una deuda. Una deuda de vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El tratamiento de Roberto se intensificó con los mejores especialistas que Valeria pudo encontrar. Mateo dejó sus trabajos extras y volvió a dormir más de 4 horas por noche por primera vez en casi un año. Valeria visitaba a Roberto regularmente en el hospital, y las conversaciones entre ellos eran algo hermoso de presenciar. Roberto apenas recordaba el incendio con claridad, había sido solo uno de tantos rescates en su carrera, pero recordaba la sensación de sacar a esa niña pequeña y saber que había hecho algo que importaba. Ahora, décadas después, esa niña estaba sentada junto a su cama de hospital, contándole sobre la vida que había construido gracias a él. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasó después. Durante una de esas visitas, Valeria notó algo en la forma en que Mateo hablaba sobre mecánica, la pasión oculta detrás del cansancio. Le preguntó si alguna vez había soñado con algo más que trabajar en un taller pequeño. Mateo se rió con tristeza. Solía soñar con diseñar autos, dijo. Estudié ingeniería automotriz 2 años antes de que mi papá se enfermara. Tuve que dejarlo. No había dinero ni tiempo. Valeria no dijo nada en ese momento, pero Mateo vio esa mirada en sus ojos, la misma que había visto la primera noche. La mirada de alguien que estaba planeando algo. 2 meses después, Roberto salió del hospital. Los doctores dijeron que el cáncer estaba en remisión. No era una cura definitiva, pero era un milagro considerando dónde había estado. El día que volvió a casa, Valeria organizó una pequeña reunión. Solo ellos 3 en el departamento modesto donde Mateo y Roberto vivían. Pero Valeria trajo algo. Un sobre se lo entregó a Mateo con una sonrisa. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo. «Ábrelo», respondió ella. Dentro había documentos de admisión a una universidad privada de ingeniería automotriz, con una beca completa ya aprobada. También había una carta de oferta de empleo de medio tiempo en una de las empresas de tecnología automotriz que Valeria había ayudado a fundar. Y al final había una nota escrita a mano. Decía: «Tu padre me dio la oportunidad de tener un futuro. Ahora yo te doy la oportunidad de tener el tuyo. No la desperdicies. Con cariño, Valeria». Mateo no pudo contener el llanto. Roberto, sentado en su sillón favorito con una manta sobre las piernas, también lloraba. Valeria se arrodilló frente a ambos. «Nunca podré pagar lo que tu padre hizo por mí», dijo, «pero puedo intentarlo cada día por el resto de mi vida. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. No porque tenga que hacerlo, sino porque ustedes me enseñaron algo que había olvidado en medio de todo mi éxito. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das cuando nadie está mirando. Tu padre dio su vida sirviendo a otros sin esperar nada a cambio. Tú diste tu juventud y tu salud por amor a tu padre. Esa es la clase de riqueza que ningún dinero puede comprar». Los 3 se abrazaron en ese pequeño departamento, y en ese momento las diferencias entre sus mundos desaparecieron completamente. No había millonaria ni mecánico, ni salvador ni salvada. Solo había 3 personas conectadas por hilos invisibles de sacrificio, gratitud y amor que habían esperado décadas para finalmente entrelazarse. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a los milagros silenciosos que ocurrían en sus rincones olvidados. Pero dentro de esas 4 paredes, algo había cambiado para siempre. Mateo regresó a la universidad 6 meses después. Trabajaba a medio tiempo diseñando sistemas de suspensión para vehículos eléctricos, y cada tarde visitaba a su padre, que ahora pasaba sus días en el parque alimentando palomas y contando historias a quien quisiera escuchar. Valeria se convirtió en parte de sus vidas, no como una benefactora distante, sino como familia.
Cenaba con ellos los domingos, llamaba a Roberto cada cumpleaños, y cuando Mateo se graduó 3 años después con honores, ella estaba en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie. En su discurso de graduación, Mateo contó la historia completa por primera vez en público. Habló de su padre, el héroe silencioso que nunca buscó reconocimiento, pero que había plantado semillas de bondad que germinaron décadas después. Y habló de Valeria, la niña salvada que se convirtió en salvadora, cerrando un círculo de amor que ninguno de ellos había planeado, pero que todos habían necesitado desesperadamente. Roberto estaba ahí, más delgado pero fuerte, con su gorra de béisbol favorita y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Valeria estaba a su lado, tomando su mano como la hija que nunca tuvo. Y Mateo, de pie en ese estrado con su toga de graduación, finalmente entendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Entendió que los actos de bondad nunca mueren realmente. Viajan a través del tiempo, invisibles pero imparables, esperando el momento perfecto para regresar multiplicados. Su padre había salvado una vida sin esperar nada. Esa vida, una vez salvada, volvió para salvar a su Salvador cuando más lo necesitaba. Y ahora Mateo tenía la oportunidad de continuar ese legado, de pasar hacia adelante la bondad que había recibido. Años más tarde, cuando Mateo ya dirigía su propio departamento de innovación automotriz y Roberto celebraba su 8º año libre de cáncer, alguien le preguntó a Valeria en una entrevista cuál había sido la mejor inversión de su carrera empresarial. Ella sonrió de esa forma que solo aparece cuando un recuerdo toca el alma. No fue ninguna empresa ni ninguna acción en la bolsa, respondió. Fue un mecánico en un taller oscuro que me enseñó que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Invertí dinero, sí. Pero lo que recibí a cambio no tiene precio. Recibí una familia. Recibí un propósito. Recibí la oportunidad de cerrar el círculo más importante de mi vida. Y en algún lugar de la ciudad, en un taller que ahora era próspero y brillante, con estudiantes becados aprendiendo mecánica avanzada de forma gratuita, había una fotografía nueva colgada en la pared. Mostraba a 3 personas abrazadas, sonriendo como si hubieran descubierto el secreto más grande del universo. Un anciano con gorra de béisbol, un joven ingeniero con manos manchadas de grasa, y una mujer elegante con ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Debajo de la foto, una pequeña placa decía: "El amor siempre regresa. Solo tienes que esperar el tiempo suficiente para reconocerlo cuando llegue".